Pues esperamos que el Señor nos bendiga con la predicación de su santa palabra. Y yo quisiera dar inicio a la enseñanza del día de hoy, invitándoles a que juntos leamos ese texto que hemos estado compartiendo en enseñanzas anteriores y que se encuentra en la epístola o la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 3, verso 9 y 10. Y es el apóstol Pablo, inspirado por Dios, que dice que pues ¿somos nosotros mejores que ellos? Está hablando de los judíos y de los gentiles. Y siempre hago el recordatorio que para los judíos el mundo estaba dividido en dos grupos de personas, los judíos y los gentiles. Es por eso que el apóstol Pablo dice que pues somos nosotros mejores que ellos, somos los judíos mejores que los gentiles, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Hemos estado compartiendo una serie de enseñanzas como parte del ciclo que hemos titulado El pecado y sus consecuencias en la vida del pecador. Y yo quisiera compartir con ustedes el día de hoy la quinta parte de esta enseñanza. Y a modo de resumen diré que en la primera parte compartíamos acerca de la necesidad de predicar acerca del pecado, y las razones es porque la gente no está consciente no solamente de qué cosas son pecado, sino de la gravedad del pecado. También compartíamos en la primera enseñanza qué no es pecado a los ojos de Dios y conforme a la Biblia, y qué sí es pecado para Dios, y eso lo vemos a través de su palabra. En la segunda parte compartíamos acerca del origen del pecado, cómo se introdujo el pecado en el universo y cómo se introdujo el pecado en la vida del ser humano. Y esto último se dio a raíz del pecado que cometieron Adán y Eva, o a través de la caída, como se le conoce. En la tercera parte comenzaba a hablar acerca de cuáles son las razones por qué peca el ser humano. Sin embargo, desde la tercera parte nos detuvimos a ver primeramente, o a responder primeramente, la pregunta: ¿cuál no es la razón por la que peca el ser humano? Y me refería a esta razón, y esta es: el ser humano no peca porque tiene una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué razón? Porque un argumento muy común usado para justificar una vida de práctica de pecado por muchas personas es que la carne es débil y que ellos tienen una naturaleza pecaminosa que les impulsa o les conduce inevitablemente a pecar, y que mientras vivamos en este cuerpo jamás dejaremos la práctica de pecado. O sea, no estoy hablando de pecar de manera circunstancial, es decir, o pecar como la excepción. No estoy diciendo que el cristiano, la persona que realmente ha sido regenerada por Dios, que realmente ha nacido de nuevo, no pueda pecar. Claro que puede pecar, no debe pecar, es cierto, pero puede pecar. Sin embargo, lo hemos dicho siempre desde este púlpito, el pecado no es la práctica en la vida del cristiano, sino que es la excepción en la vida del cristiano. Hemos mencionado ahí en Primera de Juan capítulo 2, donde el apóstol Juan, lleno del Espíritu Santo, se refiere a personas cristianas y les dice: hijitos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, está hablando de la excepción, más no la regla. Amén. El problema es cuando una persona continúa viviendo en una vida de práctica de pecado, y esta persona se justifica a sí misma y aún trata de justificarse delante de los demás, diciendo que es que hay algo en él o en ella que le impulsa inevitablemente a pecar. Decíamos que el concepto de la naturaleza pecaminosa, que se ha convertido en un dogma de fe o doctrina, tiene su origen en una doctrina que afirma que la humanidad en sí es pecaminosa, no solo en teoría, sino también en la práctica. ¿Por qué? Por naturaleza.
porque así es su sustancia, así es su esencia, ya que el pecado es parte del ser humano, como si fuera una célula, una fibra muscular, un glóbulo rojo, un hueso. Esta doctrina afirma que esta corrupción o perversión de la naturaleza humana es algo que, por cierto, heredamos de nuestros padres de generación en generación, ya que al mancharse Adán con el pecado, como dijo uno de sus más grandes defensores, la infección se comunica a todo el género humano. Este mismo gran defensor de ello dice que la mancha de los padres se comunica a los hijos, de tal manera que todos, sin excepción alguna, están manchados desde que empiezan a existir. Y esta misma persona en otro lugar afirma con respecto a la naturaleza pecaminosa que estamos manchados por el contagio del pecado. Y estoy leyendo literalmente lo que esta persona escribió. Los que creen en esta doctrina afirman, en resumen, que la persona peca, que el ser humano peca, porque la carne o el cuerpo humano, el cuerpo físico, es en sí pecaminoso, es en sí corrupto, es en sí malvado, ya que el pecado mora en ese cuerpo porque es inherente al cuerpo, es decir, es una parte esencial y permanente de su cuerpo. Y es más, el cuerpo no se puede separar de ello. El cuerpo no se puede separar de ello. ¿Por qué? Porque es parte de su naturaleza y porque no depende de nada externo. Y yo quiero agregar un elemento nuevo con respecto a esta doctrina que me llamó mucho la atención. Algunos de los defensores de esta doctrina han llegado a afirmar que, y quiero citar literalmente lo que ellos escriben: Dios creó al hombre con espíritu, con alma y cuerpo, a fin de que el hombre pudiera contener a Dios y le expresara. Cada parte del hombre es pura, incluso su cuerpo. Y yo quiero decirles que hasta aquí todo esto es verdad. O sea, Dios creó al hombre con espíritu, alma y cuerpo, con el fin de que el hombre pudiera contener a Dios. ¿Y de qué manera? Cuando la persona se convierte a Dios a través de un verdadero arrepentimiento y una fe bíblica en Jesucristo, la persona no solamente es perdonada por Dios y hecha hija de Dios, sino que se nos dice que su cuerpo viene a ser morada del Espíritu Santo, que esa persona va a recibir al Espíritu Santo desde el mismo momento de su conversión, y el Espíritu Santo es Dios. Por eso cuando estas personas que creen esto dicen que Dios creó al hombre a fin de que el hombre pudiera contener a Dios y le expresara, lo que está diciendo es que cuando la persona es salva, el Espíritu Santo, que es Dios, viene a morar en esa persona y se expresa, se manifiesta en la vida de esa persona. ¿De qué manera? Bueno, sencillamente a través del fruto del Espíritu Santo en su vida. La persona va a estar llena del amor. ¿Cuál amor? El de 1 Corintios 13. El amor que no se irrita, el amor que no guarda rencor, el amor que no hace nada indebido, el amor, ¿verdad?, que no busca lo suyo, que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, el amor que todo lo sufre, que todo lo soporta, que nunca deja de ser. Pero no solo eso, la persona va a tener un gozo y paz que provienen de Dios, que el mundo no puede dar. La persona va a ser confiable. Tanto Dios puede confiar en esta persona cristiana verdadera para enviarle o para llamarle a hacer algo para su honra y su gloria, es decir, para la honra y gloria de Dios y para beneficio de la humanidad. O bien otras personas pueden confiar en él o en ella, porque el fruto de fe aquí no es fe para salvación, es ser confiable, ser fiable, es que alguien te pueda delegar algo y que tú lo hagas y lo hagas bien, con excelencia, como para Dios, y por amor a Dios y por amor a tu prójimo. Pero además de eso, la persona va a expresar el carácter de Dios, no solamente a través del amor, no solamente a través de ser fiable, sino también, o ser confiable, sino también a través de la paciencia, a través de la templanza, a través del dominio propio. Todo esto que dicen hasta aquí es verdad. Dice, cada parte del hombre era pura. Cada parte del hombre al momento de ser creado era pura, incluso su cuerpo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es lo que añade.
Dice, no obstante, y cito literalmente lo que dicen, no obstante, cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal, sucedió algo terrible. Tomaron la naturaleza pecaminosa del diablo. Literalmente. No obstante, cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal, sucedió algo terrible. Es decir, Adán y Eva tomaron la naturaleza pecaminosa del diablo y Satanás, como el pecado personificado, está en la carne del hombre, haciendo su hogar allí, dominando al hombre y obligándolo a hacer lo que no le gusta. Yo quisiera detenerme antes de que sigamos viendo cuáles son los versículos que las personas que creen y enseñan esta doctrina están usando o utilizando como fundamento bíblico para probar que existen. Ya vimos 6. Hoy vamos a ver uno más. Yo quisiera, antes de ello, detenerme aquí a meditar en 2 cosas que estas personas afirman. La primera es, ellos están diciendo que todo ser humano que está en el vientre de su madre ya tiene la naturaleza pecaminosa del diablo en su cuerpo. Ahora bien, en la Biblia leemos que Dios es quien forma a los niños en el vientre de su madre. En el Salmo capítulo 139, en el verso 13 y 14, creo que todos lo hemos leído, la mayoría, y si no lo leeré en este momento al respecto. Dice el rey David, inspirado por Dios, dice, porque tú formaste mis entrañas. Dice, tú formaste mis entrañas. ¿Quién formó sus entrañas? Y nuestras entrañas y sus entrañas. Dios. Dice, tú formaste mis entrañas. Dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y luego dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Otra versión lo traduce, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por esto te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Hasta aquí lo que cita esta versión de la Biblia. Amados y amadas, en la Biblia acabamos de leer que no solo Dios es quien forma a los niños en el vientre de su madre, al formar cada parte de su cuerpo, sino que esta creación es una forma como Dios manifiesta su poder y es una forma como Dios manifiesta su gloria. Como bien expresa John MacArthur, el poder de Dios se magnifica en el desarrollo de la vida humana antes del nacimiento. El poder de Dios se magnifica en el desarrollo de la vida humana antes del nacimiento. Amados y amadas, es por ello que Dios, que es bueno, que Dios, que es misericordioso, además que es santo, santo, santo y aborrece el pecado, y que todo lo que hace es maravilloso, incluyendo nuestro cuerpo, como nos dice aquí el escritor inspirado por Dios. Dios no puede crear a un ser humano que tenga en su cuerpo como parte de su naturaleza o sustancia o esencia la naturaleza pecaminosa, maligna, diabólica de Satanás. Además, en segundo lugar, ellos afirman que Satanás, como el pecado personificado, está en la carne del hombre, haciendo su lugar ahí, dominando al hombre y obligándolo a hacer lo que no le gusta. Cito literalmente a esta gente. Ahora, ¿qué están diciendo estas personas? Lo que están diciendo es que el pecador es una víctima. Oiga bien, el pecador es una víctima. ¿Una víctima de quién? De Satanás. El pecador es una víctima de Satanás, pues es el diablo el que lo obliga a pecar, a hacer lo que no le gusta. Por tanto, si es el diablo el que le obliga a pecar, o esa naturaleza que la persona hereda de Satanás, entonces, óigase bien,
podemos decir que el ser humano no es culpable o no es responsable moral ante Dios por sus pecados. Y si esto fuera así, como afirman estas personas, primeramente, Dios no debería de estar airado contra el impío todos los días, como nos dice el mismo Dios a través del salmista en el Salmo 7:11. Dios no debería estar. Dice que Dios está airado contra el impío todos los días de su vida. ¿Pero por qué? Si el impío no es culpable de su impiedad. Él no es culpable ni responsable moral ante Dios. ¿Por qué? Porque es algo que está en él, que Dios mismo le puso, Dios mismo lo formó con ello, que es la naturaleza del diablo, la naturaleza pecaminosa del diablo. Es más, no solo eso, no solo Dios no debería de estar airado contra el impío todos los días, sino que también el ser humano no debería ser castigado por sus pecados. Si realmente Dios es justo, la persona es una víctima de la naturaleza pecaminosa de Satanás que le obliga a pecar, entonces el ser humano no debería ser castigado por sus pecados por un Dios justo, pero tampoco el ser humano necesitaría un Salvador que le salvase de la condenación eterna. ¿A causa de qué? A causa de todos los pecados que ha cometido contra Dios y su prójimo. ¿Por qué razón? Porque él, de acuerdo a esta doctrina, no es culpable. Es el diablo el culpable, es Satanás el culpable, es su naturaleza maligna la culpable. Carlos Finney escribió al respecto: el hecho de que Cristo murió en lugar del hombre y a favor de los pecadores prueba que Dios considera al hombre no como un infortunado, sino como un pecador, del todo sin excusa alguna. Y lo quiero repetir: el hecho de que Cristo murió en lugar del hombre, en lugar del ser humano, en nuestro lugar, dice, y a favor de los pecadores, prueba que Dios consideró al hombre no como un infortunado, no como alguien que es una víctima del diablo, un pobrecito en las manos de Satanás, sino como un pecador del todo sin excusa alguna. Seguramente, continúa escribiendo Finney, seguramente que Cristo no hubiese necesitado morir para hacer expiación por los infortunios de los hombres. Su muerte para expiar la culpa de ellos da testimonio que el hombre es culpable, es responsable moral delante de Dios. Yo les decía anteriormente algo que realmente me preocupa, que los defensores de esta doctrina han llegado al punto de afirmar que esta naturaleza pecaminosa obliga a pecar continuamente a las personas, aunque estas personas sean cristianas. ¿Por qué? Porque según esta doctrina, aunque nuestros pecados sean perdonados, dicen ellos, y somos limpios y salvos, sin embargo, según esta doctrina, nuestra carne permanece exactamente igual a antes de serlo. Y esto se debe, según ellos, a que una vez que recibimos al Señor como nuestro Salvador, nacimos de nuevo en nuestro espíritu humano con el Espíritu Divino de Dios, pero nuestra carne continúa siendo carne. Y hasta aquí lo que ellos dicen. Es por ello entonces que el pecado es algo que el ser humano no puede resistir, aunque la persona sea regenerada, sea nacida de nuevo, aunque según ellos, ¿verdad?, va a seguir cayendo en tentación siempre, convirtiéndose en un esclavo del pecado. Sin embargo, quiero decirles que esta doctrina no tiene su origen en la Biblia. Esta doctrina, surgió en el siglo II del cristianismo, y quien la enseñaba no fueron ni los apóstoles, ni los discípulos de los apóstoles, conocidos como los padres apostólicos. Quien la enseñaba es un personaje del cual ya hablé, que se llamaba Marción. Un personaje que se llamaba Marción, supuestamente cristiano, entre comillas, pero que tenía todo el fundamento del dualismo gnóstico en su doctrina y enseñaba, óigase bien,
que Dios salva al espíritu del hombre, pero no la carne. O sea, ¿qué enseñaba Marción? Que Dios salva al espíritu del hombre y no la carne. ¿Qué creen estas personas? Bueno, que aunque nuestros pecados sean perdonados y seamos limpios y salvos, sin embargo, nuestra carne permanece exactamente igual antes de serlo. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo en nuestro espíritu humano con el espíritu divino, pero nuestra carne continúa siendo carne. Es la misma doctrina de Marción, 2000 años después. Nada más que en aquel entonces fue combatida por los padres de la iglesia, pero ahora es promovida por líderes de la iglesia. Ese es el problema. En nuestra enseñanza anterior afirmábamos que el error del cual nace esta confesión de fe o doctrina está en cómo se interpreta el concepto de la doctrina de la depravación humana a raíz del pecado cometido por Adán y Eva, que esto sí es bíblico. Tanto nuestro cuerpo físico como nuestra mente, como nuestros sentidos, como la naturaleza misma, o sea, fue transformada a raíz del pecado de Adán y Eva. Nada volvió a ser igual, aún en las vidas de Adán y Eva. Nada volvió a ser igual. Nada volvió a ser igual en este universo desde que ellos introdujeron el pecado en el mundo. Eso está claro, eso es una doctrina bíblica. Algunos la conocen como la depravación humana. Ahora, ¿cuál es el problema? En que no se hace una distinción entre la depravación física de todo el ser humano y la depravación moral, que ya explicamos anteriormente. Pero también el error continúa al no diferenciar los siguientes significados de la palabra carne o los diferentes significados que la palabra carne tiene, tanto en el Antiguo Testamento, en el hebreo, o tanto en el griego del Nuevo Testamento, lo cual yo considero deben ser aplicados de acuerdo al contexto bíblico del texto en donde se menciona. Y es por ello que antes de continuar, que yo deseo referirme más ampliamente a las diferentes definiciones o los diferentes significados que la palabra tiene, la palabra carne tiene, tanto en el hebreo del Antiguo Testamento como el griego del Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque uno de los textos que creen, o más bien uno de los textos que las personas que creen y enseñan este dogma de fe o doctrina y que enseñan como fundamento bíblico de que el ser humano tiene naturaleza pecaminosa, es el de Romanos capítulo 7 verso 14, el cual vendría a ser el séptimo texto que estamos estudiando. Romanos capítulo 7 verso 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, este es el apóstol Pablo hablando, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Mire, el apóstol Pablo es carnal, es vendido al pecado. Él es esclavo del pecado. Él no puede dejar de hacer lo que el pecado le ordena. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza pecaminosa. Ahora yo pregunto, ¿quiso decir el apóstol Pablo que el ser humano nace con una naturaleza pecaminosa que lo obliga irresistiblemente a pecar? Por eso está vendido al pecado, por eso es esclavo del pecado. Cuando él dice: mas yo soy carnal, vendido al pecado, no. Ahora, para entenderle lo que sí dijo el apóstol Pablo, yo quisiera que viéramos el contexto, amados. Vean el contexto, estudien el contexto, por favor. En primer lugar, debemos ver que parte del contexto del capítulo 7, donde Pablo dice: mas yo soy carnal, vendido al pecado, es el capítulo 6 de Romanos. ¿Y qué es lo que está demostrando el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romanos? Que el cristiano verdadero, lejos de ser esclavo del pecado, ha sido libertado de la esclavitud del pecado, y eso lo hace desde el primer verso. Yo quiero leerles lo que escribió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y mire lo que contesta él mismo en el verso 2. O sea, perseveraremos en el pecado. ¿Haremos del pecado algo habitual en nuestras vidas? Es decir, continuaremos viviendo vidas de práctica del pecado para que la gracia abunde. El apóstol Pablo contesta
su misma pregunta. Cuando dice en ninguna manera, no pudo ser más enfático, es decir, está diciendo de ningún modo, es más, está diciendo nunca así sea, casi literalmente, nunca así sea, nunca eso suceda. ¿Por qué razón? Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo hemos de vivir o cómo viviremos aún en él? Dice el apóstol Pablo, eso no es posible, no debe de ser posible. Eso no debe de ser la realidad en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, esta no debe ser la experiencia de vida de un verdadero cristiano, es lo que está diciendo Pablo. Ahora, yo quiero decirles que esta verdad, él la fundamenta a lo largo de todo el capítulo 6. Y yo les ruego, por favor, que ustedes lean el capítulo 6 de Romanos todos, en casa, despacio. O sea, él no hace otra cosa más a lo largo de todos estos 23 versículos que tiene el capítulo 6 de Romanos, que dar el fundamento o poner el fundamento de esta verdad. Es más, en el verso 22, ya para finalizar el capítulo, él escribe, por si acaso alguien tiene alguna duda de que el cristiano, o de que si el cristiano debe ser esclavo del pecado, él dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Y está escribiendo a cristianos en Romanos 6. Aquí nadie me venga a decir que es que no eran cristianos los de Romanos 6. Eran cristianos. El apóstol Pablo dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, oiga bien, libertados, hechos libres del poder del pecado en sus vidas, como si el pecado fuera un señor, un amo cruel. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Yo pregunto, ¿es el cristiano esclavo del pecado? No. ¿De quién es esclavo el cristiano? Aquí dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos ¿de quién? Siervos de Dios. El cristiano ya no es esclavo del pecado, ya no es esclavo de sus pasiones y de sus concupiscencias. Ahora el cristiano es un siervo de Dios, del Dios vivo y verdadero, del Dios santo, santo, santo. En segundo lugar, para hacer una exégesis o una interpretación correcta, debemos recordar que en el capítulo 7, Pablo está analizando el estado de una persona no regenerada que está bajo la ley del Antiguo Testamento. Y acepta la verdad que todo el Antiguo Testamento contiene, y que sin embargo está consciente de que esta ley no tiene el poder en sí misma para hacer que la persona bajo la ley viva una vida agradable a Dios. Por eso es que necesitamos ser salvos por la gracia de Dios, ser llenos del Espíritu Santo de Dios y ser fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder obedecer los mandamientos de Dios, para poder obedecer su ley que es buena, agradable y perfecta. Es más, aquí vemos a Pablo no solo describiendo a una persona no regenerada que está bajo la ley, sino que vemos que cómo Pablo describe el conflicto de una persona, ojo, que está luchando por sí sola o en sus fuerzas contra el poder del pecado, demostrando que no se puede alcanzar ni la justificación ni la santificación al tratar con esfuerzos humanos de resistir al pecado y obedecer la ley de Dios. Amén. Es más, yo quiero decirles algo. Son estas palabras que acabamos de leer de Romanos capítulo 7, verso 14, las que más nos deben de hacer pensar que Pablo se está refiriendo a una persona que sigue aún bajo la ley previo a su conversión. Y en tercer lugar, considero necesario manifestarles que la palabra carne en la Biblia tiene varios significados. Óigalo bien. La palabra carne en la Biblia
tiene varios significados, los cuales debemos de tener en mente y considerar cuando estamos analizando el texto y su contexto para hacer una correcta exégesis o una interpretación correcta del texto al cual nos referimos. Veamos algunos de estos significados, comenzando por el Antiguo Testamento y desde la primera vez que la palabra carne se usa en la Biblia. La primera vez que la palabra carne se usa en la Biblia la encontramos en el primer libro de la Biblia, en Génesis. En el capítulo 2, verso 21, cuando leemos: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Quiero decirles que la palabra carne que aquí usa el escritor inspirado es la palabra basar. Y en hebreo significa, primeramente, la parte carnosa del cuerpo humano con la piel. Para otros lo definen como la parte exterior del hombre, o una de las partes por las que está formada el cuerpo humano. En el Antiguo Testamento, en ciertos casos, se considera que el cuerpo consiste de dos partes: carne y hueso, como en Génesis capítulo 2:23, en donde leemos: dijo entonces Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona o mujer, porque del varón fue tomada. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 39, vemos cómo el Señor se refiere a la carne como esa parte del cuerpo humano, como esa parte carnosa del cuerpo humano, cuando Él dice a sus discípulos: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Les dice: palpad y ved, porque el Espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y el Señor Jesús se refiere a dos componentes de nuestro cuerpo físico: la carne y los huesos. Para los que les gusta ir más allá en el estudio de la palabra, podemos ver que en Lamentaciones 3:4 se nos dice que el cuerpo consta de tres elementos: carne, piel y huesos. Y en otros versos de la Biblia, como en Génesis 9:4, se habla de carne y sangre. Salmo 84:3, corazón y carne. Y en Job 10:11, piel, carne, huesos y nervios. Pero también en el Antiguo Testamento se refiere a un pariente. O sea, no solamente cuando leemos carne debemos de pensar cuerpo humano, o una parte del cuerpo humano, o un elemento del cuerpo humano. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la palabra carne se usa para referirse a un pariente, un familiar. Y un ejemplo de ello es cuando Labán le dijo a Jacob, allá en Génesis 29:14, ciertamente eres hueso mío y carne mía. ¿Qué le está diciendo? Tú eres mi pariente, tú eres mi familiar. De hecho lo era. Ahora bien, en el Nuevo Testamento vemos cómo se utiliza la palabra sarx en griego para referirse a la carne de manera más amplia. Y aquí es donde vienen a veces las confusiones. Y no solo se utiliza de manera más amplia, sino que se utiliza con diferentes significados. Y quiero que veamos algunos, porque tiene más. Quiero que veamos algunos. El primer significado que se le da es la sustancia o la naturaleza del cuerpo. En 1 Corintios capítulo 15 verso 39, el apóstol Pablo nos dice al respecto: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. O sea, ¿qué está diciendo Pablo aquí? No toda la sustancia o naturaleza de los cuerpos es la misma. Una es la naturaleza de la carne de los hombres.
Una es la naturaleza o sustancia o esencia de la carne de las bestias, y eso lo sabemos. Otra es la sustancia o naturaleza del cuerpo de los peces y de las aves. Y amados y amadas, es gracias a esta sustancia o naturaleza humana que los seres humanos somos diferentes de los animales y del resto de la creación de Dios. ¿Por qué? Porque podemos pensar y con ello razonar y con ello crear y con ello creer. Pero además podemos sentir. Y gracias a esto podemos amar y podemos experimentar una gran variedad de sentimientos. Y vaya que es una gran variedad de sentimientos y de emociones. Y tal capacidad no se encuentra en ninguna otra forma de vida. El segundo significado de carne en el Nuevo Testamento, sarx, es el cuerpo humano. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 usa de esta manera sarx cuando escribe: con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo en la carne, ya ve, el apóstol Pablo andaba en la carne. ¿Cómo es que usted dice que en Romanos 7 el apóstol Pablo está hablando de un hombre no regenerado bajo la ley? Si él mismo dice: lo que yo vivo en la carne, amados y amadas. Aquí el significado de sarx, de carne, es cuerpo humano. Lo que el apóstol Pablo está diciendo: lo que yo vivo ahora en este cuerpo humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El tercer significado es la humanidad del Señor Jesús. ¿Y qué quiere decir esto de la humanidad del Señor Jesús? Es decir, que el Señor Jesús, siendo Dios verdadero, se hizo verdadero hombre por amor a nosotros. Eso es lo que quiere decir, la humanidad del Señor Jesús. El Señor Jesús era verdadero Dios, pero por amor a nosotros se hizo verdadero hombre como todo ser humano. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14, vemos ahí o leemos al respecto: y aquel verbo, dice, fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre los hombres. Y aquel verbo fue hecho carne, es decir, tomó un cuerpo como el del ser humano. Ese ser divino no dejó de ser divino, sino que se vació y tomó la forma de una persona, de un ser humano, al vaciarse en un cuerpo de un ser humano. Amén. En 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, el apóstol Pablo afirma: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dice: Dios fue manifestado en carne. El verdadero Dios se hizo verdadero hombre, tomó forma de hombre, tomó un cuerpo humano como el del ser humano, un cuerpo humano tal como el tuyo y como el mío. El cuarto significado es la persona completa o todo el ser humano. Ya no una parte, un elemento del ser humano, la parte carnosa, la parte blanda con piel, como traducen algunos. No, está hablando de todo el ser humano. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 51, el Señor Jesús, refiriéndose a Él mismo, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y luego dice: el pan que yo daré es ¿qué? Es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dice: el pan que yo daré es mi carne. O sea, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? El Señor Jesús está diciendo: yo me voy a entregar por ustedes. O sea, yo me voy a entregar. O sea, cuando Él dice: y el pan que yo daré es mi carne, está diciendo: todo mi ser, yo lo voy a entregar por amor a ustedes. Amén. Ahora, refiriéndose a las personas, Santiago
en su epístola, capítulo 5, verso 3, escribió: vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Dice, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. ¿Qué quiere decir eso? Cuando él está diciendo, y devorará del todo vuestras carnes, es toda la persona va a ser castigada. ¿Sí me entienden? O sea, todo el cuerpo humano, o sea, va a recibir ese castigo. El quinto significado es los logros del ser humano. Fíjense bien, los logros del ser humano. El apóstol Pablo, que por cierto es el escritor que más utiliza el término carne en sus diferentes significados, dice en 1 Corintios capítulo 1 verso 26, refiriéndose a cristianos: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Dice que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué les está diciendo el apóstol Pablo a estas personas? Ustedes, como seres humanos, no sois muchos sabios, no sois muchos poderosos ni muchos nobles. Es decir, ustedes como seres humanos no han alcanzado los logros que otras personas han alcanzado, por cuanto no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos ni muchos nobles. Un sexto significado de la palabra carne: toda la humanidad o toda la raza humana. En el Evangelio según San Lucas capítulo 3 verso 6, ahí vemos cómo el escritor inspirado cita las palabras del profeta Isaías cuando dice: y verá toda carne la salvación de Dios. Dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Ahora, ¿qué está diciendo ahí cuando dice y verá toda carne la salvación de Dios? Ahí está hablando de toda la humanidad. Toda la humanidad. Y finalmente, hay más, pero quiero finalizar diciendo que otro significado de la palabra sarx o carne es la que el apóstol Pablo le da, porque solo él se la da. Él es el creador, por así decirlo, de este término o de este significado del término sarx o carne. Y este es la intención y la voluntad del ser humano entregada a satisfacer los deseos naturales que posee el cuerpo y la mente humana, y esto de forma consciente y voluntaria. Lo quiero repetir. El apóstol se refiere también en algunas ocasiones, como vamos a ver, a la intención y la voluntad del ser humano entregada a satisfacer los deseos naturales que posee el cuerpo y la mente humana. Y esto de forma consciente y voluntaria. Yo quisiera que me permitan leerles lo que el escritor del libro Licencia para Pecar escribió al respecto, después de haber visto todos estos diferentes significados de la palabra carne, especialmente en el Nuevo Testamento. Este escritor nos dice, cuando la Biblia habla de obras de la carne, por ejemplo, o afirma cosas como en mi carne no mora el bien, no se refiere precisamente al cuerpo humano. Ciertamente, nos dice el escritor, ciertamente a causa de la caída adámica, nuestro cuerpo se enferma, nuestro cuerpo declina, nuestro cuerpo muere. Esto es, físicamente nos vamos deteriorando. Carne tampoco se refiere a nuestra naturaleza humana como si fuese otro ser con capacidad de decisión independiente, sino que carne se refiere a la intención o la voluntad del ser humano entregada, y esto es muy importante, esta palabra, entregada a satisfacer los deseos naturales que posee el cuerpo y la mente humana. Un ejemplo de esto, nos dice el escritor, lo vemos en la Biblia, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, verso 21 al 23.
para que podamos entender cómo el apóstol Pablo lo que está haciendo aquí al definir carne es una analogía, es una figura que se conoce como analogía. Y podemos ver aquí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, verso 21 al 23, cómo el Señor Jesús hace una analogía cuando habla del corazón. Y voy a leer el verso. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, etc. Luego dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. A ver, yo quiero preguntarles, ¿qué está diciendo aquí el Señor Jesús? Que de nuestro corazón físico, que es el órgano de nuestro cuerpo, que de ese corazón físico, que es el órgano de nuestro cuerpo, de donde sale sangre para todo el cuerpo, también de ahí salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios y otros pecados más. No, él está haciendo una analogía, al igual que Pablo, cuando usa carne de esta manera. Así que cuando se habla del corazón, no se está refiriendo al órgano físico que bombea la sangre a todo nuestro cuerpo, sino que está usándose o se usa como analogía. Así que, como del corazón sale la sangre que da vida a todo el cuerpo, así también de nuestra intención y voluntad que están entregadas a satisfacer los deseos naturales que posee el cuerpo, salen o se originan las acciones que mueven los actos de nuestro cuerpo. Amados y amadas, cuando la intención y la voluntad se rinden ciegamente a los deseos del cuerpo en contra de lo que prohíbe Dios, esto es lo que da como resultado todo tipo de pecados que son mencionados aquí, entre ellos adulterios, fornicaciones y homicidios. Amados, yo quiero decirles algo. Cuando entendemos los diferentes significados de la palabra sarx en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que es muy distinto a tener un cuerpo humano a ser carnales en el sentido escritural. Veamos un caso, por ejemplo. El apóstol Pablo dice, porque aunque andamos según la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esto lo puedes encontrar en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versos 3 y 4. O sea, ¿qué está diciendo aquí el apóstol? Inspirado por Dios, que conste. Cuando el apóstol Pablo declara, andamos en la carne, él dice, pues aunque andamos en la carne, cuando él dice, andamos en la carne, ya ve, hermano, ya ve. El apóstol Pablo era carnal. Él era carnal. Sí, por eso andaba en la carne. Bueno, cuando dice porque, pues aunque andamos en la carne, lo que él está diciendo es porque aunque andamos en este cuerpo humano, dice, no militamos según la carne. Él está diciendo, no rendimos nuestra intención y nuestra voluntad a los deseos del cuerpo. Eso es lo que está diciendo. Cuando dice, pues aunque andamos en la carne, aunque andamos en este cuerpo humano, no militamos según la carne, no rendimos nuestra intención o voluntad a los deseos del cuerpo. Y es que, amados y amadas, cuando la voluntad se esclaviza a los deseos del cuerpo, entonces podemos decir que esa persona que tiene un cuerpo humano está esclavizada al pecado y es carnal. Uno de los padres apostólicos o uno de los padres de la iglesia, conocido como Ireneo de Lyon,
que por cierto fue un renombrado teólogo de la iglesia primitiva y conocido también como un gran defensor de la fe. Este hombre vivió en el siglo II y este hombre, Ireneo de Lyon, fue discípulo de Policarpo, que a su vez fue discípulo del apóstol Juan. ¿Qué escribió al respecto este hombre, Ireneo de Lyon? Dice, pero aquellos quienes verdaderamente rechazan el consejo del Espíritu, oye bien lo que dice este hombre, pues aquellos quienes verdaderamente rechazan el consejo del Espíritu, este hombre no está diciendo, pero aquellos quienes verdaderamente tienen una naturaleza pecaminosa o han nacido con una naturaleza pecaminosa. Él está diciendo, porque aquellos quienes verdaderamente rechazan el consejo del Espíritu y son esclavos de los deseos de la carne y conducen su vida contraria a la razón, y quienes sin restricción se sumergen precipitadamente en sus propios deseos, no teniendo anhelo del Espíritu Divino, sino que viven semejante a los cerdos y a los perros, a esos hombres el apóstol muy propiamente les llama carnales, porque no tienen pensamiento en ninguna otra cosa excepto las cosas de la carne. Amén. Así pues vemos que ¿quién es alguien que es carnal? ¿Quién es alguien que vive según la carne? Alguien cuya intención, ya lo dijimos, y su voluntad está consagrada a satisfacer los deseos del cuerpo sin respetar la ley de Dios, sin respetar su conciencia o la razón. Así de sencillo. Ahora bien, en la Biblia vemos que no solo el apóstol Pablo usa la palabra carne, sarx, para referirse a dos cosas diferentes, sino que también tenemos otro ejemplo, y este ejemplo nos lo da el apóstol Pedro. En la primera epístola universal del apóstol Pedro, en el capítulo 4, en el verso 1 y 2, yo quiero leerles lo que Pedro escribe, también inspirado por el Espíritu Santo. Dice, pues puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Si vemos aquí dos significados diferentes de la palabra carne, lo leo de nuevo. El primero está cuando él dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Y luego dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y luego en el verso 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cuando el apóstol dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, termino con este ejercicio. ¿A qué se está refiriendo el apóstol cuando habla que Jesucristo ha padecido por nosotros en la carne? ¿Qué significado le está dando el apóstol a la palabra carne cuando se refiere a Jesucristo? ¿Sabe qué está diciendo? Lo que está diciendo es, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en su humanidad, es decir, puesto que Él ha padecido por nosotros en su cuerpo, ese cuerpo semejante o igual al de todo ser humano, ¿sí o no? Yo pregunto, ¿qué cuerpo tenía el Señor Jesucristo cuando padeció por nosotros en la carne? Tenía un cuerpo igual que el de nosotros. Entonces fíjense bien, y disculpen que lo repita, pero quiero que esto quede claro. Cuando él dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, se está refiriendo a la humanidad de Cristo, el cuerpo que Cristo tomó siendo verdadero Dios para hacerse un verdadero hombre, que no es otro cuerpo más que un cuerpo semejante al nuestro. Ahora, pero cuando dice en el verso 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne,
ya no se está refiriendo al Señor Jesucristo. ¿A quiénes se está refiriendo? A los que les está escribiendo esta carta. En otras palabras, a los cristianos. Lo que Pedro está diciendo, para no vivir el tiempo que resta en la carne, para que nosotros no vivamos el tiempo que resta en la carne. ¿Y cuál es el significado que le está dando Dios aquí a través del apóstol Pedro a carne? A la intención y la voluntad del ser humano entregada a satisfacer los deseos naturales que posee el cuerpo y la mente humana. Por cuanto él mismo dice a continuación, o escribe a continuación, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Y él explica ahí a lo que se está refiriendo cuando dice carne. Sarx, dice, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. No vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, no con una intención y voluntad entregada a satisfacer los deseos naturales que posee el cuerpo humano y la mente humana, de forma consciente y voluntaria, contrarios a la ley de Dios, contrarios a su conciencia y contrarios a la razón. ¿Sí se entiende, amados y amadas? Así que entonces podemos concluir, viendo todo esto, para un versículo, que lo que el apóstol Pablo trata de decir en Romanos capítulo 7, verso 14, no es que el ser humano nace con una naturaleza pecaminosa que se obtiene de Satanás y es heredada de sus padres, sino que la persona está vendida al pecado, la persona es esclava del pecado, en otras palabras, está en completa sujeción al pecado, como si el pecado fuera aquí un amo cruel, perverso, porque es carnal. Porque es carnal. Porque no se ha convertido a Dios. Porque no es cristiana. Es más, yo quiero terminar con una afirmación. Y esta afirmación es que con respecto a esta verdad de que la persona de quien Pablo está hablando en Romanos capítulo 7 verso 14 no era regenerada, no era una persona cristiana, el mismo Juan Calvino, quien tiene una posición contraria a esta interpretación de Romanos 7, se ve forzado a reconocer, y cito el título de su obra, Comentario de las Epístolas del apóstol Pablo a los romanos y tesalonicenses, que en el versículo 14 del capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo está hablando de un no cristiano. Y hasta aquí lo que dijo Calvino. Por tanto, no es justo, no es correcto que enseñemos, tomando textos fuera del contexto, doctrinas que a mi juicio, y con mucho temor lo digo, muchas veces son pretexto para hacer lo malo. Mi temor es que se están tomando textos fuera de contexto como pretexto para que las personas hagan lo malo, vivan no conforme a lo que Dios manda. Sin embargo, vivan justificados, no por Cristo, no por la justicia que es de Dios a través de lo que Cristo hizo al dejar el cielo, al dejar la gloria, al hacerse un verdadero hombre como nosotros, al tomar un cuerpo de carne y morir en esa cruz y ser sepultado y resucitar al tercer día para nuestra justificación, para declararnos absueltos, inocentes delante de Dios, sino por una doctrina que da paz en la conciencia a personas que viven prácticas de pecado y se justifican de ello. ¿Por qué? Porque tengo una naturaleza pecaminosa del diablo que está en mí desde el momento de mi concepción y que me obliga, aunque yo no quiera, me obliga a pecar. Cuidado, demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por lo que hoy nos has enseñado a través de tu santa palabra, Señor. Gracias por cada verso que hemos leído. Yo espero que cada verso que hoy se ha leído, Señor, no solamente quede en la mente de las personas, sino que sea meditado y les lleve
a las conclusiones bíblicas. Primeramente, para honra y gloria de tu nombre, oh Dios. Y en segundo lugar, para que huyan de esa vida de práctica de pecado que viven, justificados, que no tienen otra opción más que vivir vidas de práctica de pecado, porque son carnales, vendidos al pecado. ¿Por qué? Porque desde el vientre de su madre tienen una naturaleza pecaminosa de Satanás, la cual han venido heredando de generación en generación, desde Adán hasta sus padres y hasta ellos. Padre, yo te doy gracias y te ruego que estas verdades nos lleven a vivir vidas santas, vidas agradables a ti, Señor, en el poder de tu Espíritu, porque no es en nuestras fuerzas, Señor, es en el poder de tu Espíritu, Señor. Así sea. Yo te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Para que sea hecho, Señor. Así sea.